Saludos compañeros, este es un tutorial de modelación y animación con el RoboWorks versión 2.0. Introducción. ¿Qué es el RoboWorks? RoboWorks es un modelador tridimensional para la simulación de elementos mecánicos. Este programa permite al usuario realizar un modelo en 3D y animarlo desde el teclado, por medio de un archivo .dat creado por el usuario o por medio de archivos ejecutables creados en MATLAB, C++ o en LabVIEW, etc. En esta guía aprenderemos a modelar con el RoboWorks y a cómo utilizar el software de programación para el manejo del modelador. ¿A quién está dirigido RoboWorks? El RoboWorks es útil para las personas relacionadas con la robótica que tengan necesidad de simular movimientos desde un programa de control, ya sea para analizar los resultados ante un estímulo en un robot o para tener una visión en tiempo real del movimiento de los componentes de un sistema mecánico. El creador del RoboWorks es Chetan Kapoor, bajo la firma de Newtonian. A continuación vamos a inicializar el RoboWorks, donde nos aparece ya un documento nuevo para realizar y que tenemos dos vistas: la vista de 3D y la vista de árbol, donde vamos a realizar las simulaciones. Para crear un sólido vamos al menú Edit, insertamos Child. Vemos qué tipo de sólido queremos insertar: un cilindro, un cono, un disco, o una esfera o un cubo. Para este ejemplo vamos a insertar un cubo con las siguientes dimensiones: 10 de espesor, 8 de altura y 20 de profundidad, con la localización 000. También tenemos las opciones de sombreado en rendering, que son 3, y añadir material, que cambia de color al sólido. Seleccionando un color o un material, damos OK y se nos aparecerá el sólido en 3D. Para insertar otros sólidos de más es necesario agregar transformaciones de la siguiente manera. Tenemos transformaciones de rotación, traslación, escalado, transformación Start y Stop. Empezaremos con la traslación estática, que es necesario para localizar otro cuerpo. Vamos a colocarlo en el eje Y, es decir, a una altura de 8, para que sea tangencial al cubo. Luego volvemos a insertar un sólido y esta vez escogeremos una esfera y seguirá teniendo la localización 0, que es la que no cambiaría nunca. Agregamos material y ponemos OK y visualizamos en 3D que queda tangencialmente. Posteriormente vamos a explicar cómo crear una transformación Start y Stop de la siguiente manera. Necesitamos ubicar la transformación Start antes del cubo, por lo que se hace de la siguiente manera: ponemos transformación Start, damos OK y aceptamos, y al final de donde se ubica la esfera colocamos la transformación Stop.
Esto nos va a servir para devolver el sistema de coordenadas al punto 0, 0, ya que lo desplazamos anteriormente para colocar la esfera, y los nuevos sólidos que colocamos van a tener un nuevo desplazamiento como lo que vamos a poner, pero desde el 0,0,0, es decir, desde el origen. Insertamos un cilindro para comprobar este efecto. Puede estar en el eje X, Y o Z. Y para que sea vertical. Y añadimos color. Como podemos observar, efectuosamente se realiza el colocamiento del cilindro. A continuación vamos a hacer el ejemplo de un brazo robótico que se va a desplazar sobre el eje X y va a rotar sobre el eje Y. Para proceder con este ejemplo, lo vamos a realizar de la siguiente manera. Creamos un nuevo proyecto, donde tendremos las dos vistas, la 3D y la del árbol. Posteriormente, empezamos creando la plataforma, que va a ser un cubo rectangular de un ancho de 40, una altura de 3 y un espesor de 10. La localización 000 se mantiene y agregamos un material. Vamos a aceptar y tenemos nuestra plataforma por donde se va a desplazar el brazo robótico. Podemos agregar el grid para ver los ejes y otras configuraciones más. Proseguimos ubicando e insertando una transformación estática para colocar la base del brazo robótico. Para que esté encima de la plataforma lo vamos a ubicar en el eje Y, es decir, vertical, y si supondríamos que el cilindro tuviera una altura de 20, tendríamos que especificar esta traslación como la mitad del cilindro más la mitad de la plataforma, que sería 11.5. Posterior a esta traslación, ubicamos o colocamos la base, que va a ser un cilindro de radio 3 y, como habíamos dicho, de una altura de 20. Va a estar vertical, es decir, en el eje Y, y la localización 000. Podemos darle un color y aceptar. Vemos que automáticamente queda tangente a la plataforma. A continuación debemos realizar la siguiente traslación para ubicar el eje de articulación del brazo robótico. Lo hacemos de la siguiente manera. Es nuevamente una traslación estática sobre el eje y aumentamos a qué distancia va a estar nuestro futuro eje de la articulación.
Si supondríamos nuevamente que tuviera un radio de 3, el cilindro de la articulación, y ahora estamos ubicados en el centro de este cilindro, es decir, por acá, nuestra nueva traslación debe ubicarse acá, donde sería el eje del nuevo cilindro. Si es de radio 3 y la mitad de este cilindro es 10, tendríamos que desplazarnos 13 unidades y posteriormente automáticamente colocamos el nuevo cilindro, como habíamos dicho, de radio 3, una altura o largo de 8 y sobre el eje X para que esté horizontal. Cabe recalcar que esta localización de 0, 0, 0 no la cambiamos. Damos un nuevo color y aceptamos. Vemos que automáticamente está tangente. Posteriormente, ubicamos ya el extremo de nuestro brazo robótico, que debemos añadir nuevamente una transformación estática, que nuevamente va a ubicar el centro de nuestro brazo, de nuestro extremo del brazo robótico, sobre el eje Y. Este extremo es nuevamente un cubo rectangular, que va a ser de una medida de 10. Es decir, si nos encontramos en el centro del cilindro de articulación, debemos desplazarnos 3 unidades y otras 5 para ubicar la mitad, es decir, total un 8. Agregamos el cubo. Puede ser de un espesor de 10, la altura, como le habíamos dicho, de 10, y la profundidad no demasiada, de un 2, con su respectivo material o color. Como podemos ver, automáticamente queda tangente. Vamos a hacer un zoom de alejado e inclusive podemos alargar este extremo de la siguiente manera. Si quisiéramos una altura de 20, tendríamos que igualmente cambiar la traslación otras 10 unidades más, es decir, unas 5 unidades más. Si está en 8, sería un 13, porque recordamos que ubica el centro de este nuevo sólido o cubo rectangular, que es más o menos por acá el centro. Igualmente podemos ubicar o activar las coordenadas en frame para ver exactamente dónde están los centros de cada sólido. Posteriormente, para realizar la animación, debemos necesariamente separar el brazo robótico de la plataforma de la siguiente manera. Tenemos que insertar una traslación Start antes de la construcción del brazo de la siguiente manera. Transformación Start y la cerramos con una transformación Stop. Como podemos ver,
Ahora están separados y para realizar el desplazamiento sobre el eje X, creamos una traslación antes de todo el cuerpo del brazo robótico. Como podemos ver, esta traslación, a diferencia de la estática, es una dinámica. Especificamos el eje por donde se va a trasladar y añadimos un control dinámico con la tecla 1. Va a dar con incrementos de un paso, de 0 a 100. Vamos a aceptar y comprobamos que efectivamente se desplaza. Para regresar debemos aplastar Shift y la tecla. Ahora, para realizar una rotación de la base, creamos en el mismo o posterior una transformación de rotación. Queremos que gire alrededor del eje Y, entonces lo colocamos igualmente con un control, en este caso con la tecla 2, incrementos de pasos en 1 de 0 a 100 nuevamente, y observamos cómo gira y cómo se desplaza. Podemos resetear para que se ubique en el 0 de origen. Para finalizar, creamos la rotación sobre el eje de articulación que va a estar antes del cilindro de la articulación ya dicha, para que se mueva conjuntamente con el extremo del brazo robótico, para que roten conjuntamente. Insertamos transformación de rotación sobre el eje X con un control dinámico de la tecla 3, incrementos de pasos en 1 de 0 a 100. Estos valores pueden ser cambiados o pueden ser modificados por un bloc de notas para una animación más. Ahora bien, para una animación totalmente automática se crea un bloc de notas de la siguiente manera. Podemos ver los valores que queremos que se vayan incrementando para el desplazamiento de la banda, la rotación de la base o la rotación del brazo, que se lo configura de la siguiente manera. Es necesario en el menú de traslación agregar un control por tag name. Como habíamos visto, ya habían valores predeterminados para la banda con su respectivo escalado o incrementación. Por último, iríamos al menú de animación y escogeríamos la opción From File, que nos entregaría el siguiente control de play y stop con su respectivo tiempo de retraso y velocidad para ejecutar la animación totalmente automática anteriormente establecida. Eso es todo. Muchas gracias.